Bueno, pues ya por ahí nos anticiparon que está siendo grabada esta reunión. Bienvenidos a un módulo más de Academia Numismática. Estamos en el número 24. Siempre al iniciar precisamos cuál módulo es a efecto de que vayan teniendo una secuencia, un orden y no incurran en alguno de que ven el 3 y luego el 14 y eso. Entonces, módulo 24 y ha sido denominado por nuestro académico en turno, Ricardo de León Tallabas, a quien le agradezco infinitamente que continúe compartiéndonos este cúmulo de conocimientos pues, que ha recabado a través de décadas dentro del ámbito numismático y lo ha denominado, reitero, las últimas 7 voces de un coro. Miren, ya me extendí un poquito y no le he dado la bienvenida. Bienvenido, Ricardo, discúlpame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Así somos, nos empezamos a meter en un tema y cuando nos apasiona nos seguimos de largo. Pero hay que aclarar que es la primera parte, porque este módulo va a ser dado en 2 partes, como lo hicimos en el anterior, que hablamos de 2 partes de un mismo tema. Y pues aquí andamos listos, muy contentos con la respuesta que ha dado el público. Es increíble el interés que ha cobrado esta Academia Numismática. Tu idea ha sido fenomenal. Ojalá, y así como han tomado la idea otros países de tus charlas numismáticas, también se abocaran a tomar uno de Academia Numismática en otros lados, porque yo me imagino, oye, en España una cosa así, en Argentina una cosa así, en Perú, en Chile, en Ecuador, oye, sería fenomenal. Aprenderíamos, tendríamos tanta información tan real, tan veraz a la mano y nos quitaríamos tantas telarañas en la cabeza. Pues Ricardo, quiero compartirte que afortunadamente tu voz ha sido escuchada y en Brasil ya hay una academia numismática, en Colombia, en Chile también, ya están haciendo esta serie de estudios numismáticos de manera didáctica y a través de módulos, ¿no? De secuenciados. Entonces, afortunadamente ha tenido eco y esto es muy, muy bueno para la propia numismática, ¿no? Entonces, pues gracias a todos ustedes que han estado ahí atentos a cada una de estas disertaciones que nos han compartido gente con décadas de trayectoria seria, incluso autores de bibliografía, artículos numismáticos, gente seria que ha estado investigando, metiéndose hasta el último rincón de los archivos, de las bibliotecas, antes y después de esta pandemia. Pero en fin, ya no alargamos más esta introducción y vamos a dar inicio con Ricardo. Ya está habilitada la pantalla, Ricardo, entonces cuando tú lo decidas. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la amable invitación y me voy a retirar del video a fin de que no aparezca yo en todos lados. Bueno, Ricardo, vamos a iniciar cuando esta cosa lo decida. Bien, empezamos. El día de hoy, como bien mencionas, vamos a hablar justamente de la primera parte de lo que son las 7 voces de un coro. ¿Por qué 7 voces de un coro? Porque hemos hablado ya de las primeras 7 casas de moneda. Fueron 14 las republicanas y de esas nos vamos a hablar. Muy bien. El día de hoy es 11 de junio del 2021 y justamente el día de hoy vamos a dar este módulo. Vamos a recordar cuáles han sido las secas o casas de moneda de las que hemos hablado nosotros en estos módulos de recordación, por decirlo de alguna manera, aunque ya se están enfocando más en lo que fueron las casas de moneda y sus amonedaciones, porque como los vimos anteriormente eran desde su punto de vista histórico, donde algunas cosas sucedían simultáneamente. Ahora hemos tomado cada una de las casas de moneda que tuvimos y pues estamos hablando un poco ya más enfocado a este asunto, aunque de manera muy genérica, muy general, porque es imposible tomarnos 1 hora y media o 2 quizás en revisar 3 casas de moneda o 4 casas de moneda para este fin práctico. Bien, ¿qué casa de moneda sigue, Carlos? Nos quedamos en San Luis Potosí, que abrió en 1827. ¿Cuál se abre justamente al año siguiente, en 1828? Estado de México. Perfecto, muy bien, muy bien. Has estado poniendo atención
a la Academia Numismática y sus módulos. Muy bien, Estado de México. El Estado de México estuvo a las afueras de la Ciudad de México en cosa de unas, creo que serían 3 leguas, unos 20 kilómetros, y vio pasar el Estado de México a toda la plata que iba a la Casa de Moneda de México por las provincias sureñas del sureste. Y ellos en algún momento determinado dijeron, bueno, y si de alguna manera hacemos nosotros una casa de moneda aquí, y esta casa de moneda le roba la plata que llega para ellos. Esta casa de moneda fue la primera en nuestra historia que rompe con el canon escrito de todas las casas de moneda de nuestra historia y de la historia peninsular. Y ahora hablaremos del por qué. Esta casa de moneda fue autorizada. Se trató de hacer desde 1825. Sin embargo, no pudo funcionar de forma concreta porque no se le había dado nunca la aprobación gubernamental para que se abriera una casa de moneda como sucedió en San Luis Potosí. La de San Luis Potosí salió muy rápidamente por la simple y sencilla razón de que estaba muy lejos de la Casa de Moneda de México o de cualquier otra casa de moneda, y por eso es que no tuvo ninguna oposición. En este caso, hubo la oposición de la Casa de Moneda de México y la de sus introductores de plata y exportadores y acuñadores, que decían que pues esto iba a mermar mucho la cantidad de plata que iba a recibirse en Casa de Moneda de México, y precisamente por eso es que inmediatamente hicieron mover toda la ingeniería política y de presión de amistad que pudieron sus poderosos inversionistas para evitar que se abriera la Casa de Moneda en el Estado de México. El gobernador Melchor Musquiz, que es un héroe conocido por todos, este señor fue quien estaba entonces como gobernador del Estado de México y quien hace la petición para que se abra. Como no le dan la oportunidad de hacerlo, en el año de 1825, finalmente se le permite que abra el 5 de mayo del 827, y quien se encarga de pagarla no iban a ser los inversionistas ni iba a ser otra cosa más que el gobierno del Estado de México. La Casa de Moneda de México le dio un infarto, todos estuvieron enojadísimos con la gente que estaba en México, tanto en el gobierno como en el gobierno eclesiástico, que aprobaron esta moción, porque tanto el gobierno eclesiástico como el gobierno civil tenían un plan ulterior, del cual vamos a hablar en un minuto. Aquí está. Finalmente, el 26 de mayo de 1827, se hace el decreto número 45, donde el Congreso del Estado de México va a establecer finalmente una casa de moneda en el Estado de México, en Tlalpan. Todo estaba arreglado. Si el gobierno de México no quería hacerlo, por ley y vigencia de autonomía estatal, ellos tenían el derecho propio de hacerlo. Y así lo hicieron, porque no había ninguna previsión que lo prohibiera, como después sucedió. Este es el edificio de la Casa de Moneda del Estado de México, todavía existe, es ahora una escuela. Por muchos años estuvo como edificio gubernamental de, creo que, recepción de documentación hacendaria o alguna cosa de esas. Este edificio fue comprado entonces por 17,500 pesos. Se aprobó que encima de los 17,500 pesos se dieran 10,000 pesos, que obviamente se extendió el margen por 1,625 pesos más, para habilitarlo como casa de moneda. Es decir, el gobierno del Estado de México, sin haber acuñado una sola moneda, ya estaba en deuda por casi 30,000 pesos, por casi 30,000 pesos. Y esto lo hizo en la idea de conseguir una ganancia. Ahí está. En realidad, se tomaron 106,776 pesos con todos los enseres y con todas las reparaciones habidas y por haber al edificio. Esto te dirá que en 3 veces más, perdón, se excedieron de lo que habían dispuesto en los papeles. Pero una vez que le pones un peso malo al bueno, no quieres parar para recuperar esos pesos buenos y que tu inversión sea lo menor posible. Y te dije desde un principio que esta casa de moneda tenía muchos problemas. Es la casa de moneda más rara y por mucho de todas las casas de moneda que acuñaron en México.
Hemos visto la de Zacatecas que acuñó 400 millones, la de Guanajuato que acuñó 300 millones. Carlos, vete preparando que te voy a preguntar más o menos cuánto crees que acuñó la Casa de Moneda de Tlalpan. En todos los documentos se habla de la Casa de Moneda de Tlalpan. En ninguno solo se menciona como la Casa del Estado de México. Esto hace una gran diferencia para los historiadores y para los numismáticos. Para los numismáticos es obvio que rompió con la tradición. ¿Por qué rompió con la tradición, Carlos? Pues si se había mencionado que sería Tlalpan, pues la seca tendría que ser una T, ¿no? Exactamente. Ahí está. La casa de moneda más rara, como habíamos mencionado, la que tuvo la peor de las suertes, la que tuvo menos tiempo para hacer moneda y la que utilizó la marca de seca más grande y larga que tuvimos en nuestra historia. Y fue la primera que rompió con la tradición precisamente por lo que tú decías. La Casa de Moneda de Guadalajara, ¿cuál fue la Casa de Moneda de Guadalajara? ¿Cuál fue la seca? G y A. Perfecto, porque aun cuando era la capital de la intendencia, ahora estado entonces era la intendencia de Nueva Galicia, ahora el estado de Jalisco, nunca puso JO por Jalisco, puso la GA por la ciudad donde se acuñaba, no por la entidad que representaba. Excelente. La de Tlalpan, como bien decías, debía tener una T y quizás una N para poder hacer su casa de moneda, su marca de la casa de moneda en sus monedas. TN. ¿Por qué crees que no utilizó la TN, Carlos? No, no tengo idea. ¿Te acuerdas cuál es la manera como esta seca expresó su origen? Sí, claro, Estado de México con una E y una M. Bueno, E-O-M-O. Exacto, E-O-M-O. He ahí el meollo del asunto. Hay gente que es muy rigurosa con las pronunciaciones indígenas y dicen que era Tlalpam. Bueno, si eso es así, yo desconozco de lingüística, debía ser una T y una M. Pero lo que ellos buscaban, mi querido amigo, era el prestigio de la Casa de Moneda de México. Hoy por hoy, este lugar donde está la Casa de Moneda, el edificio de la Casa de Moneda del Estado de México, es parte de la Ciudad de México. Se encuentra en el sureste de la Ciudad de México, perdóname, suroeste de la Ciudad de México, pero lo que quería hacer esta Casa de Moneda era no iniciar de la nada, sino porque la mayor parte de los introductores de plata buscaban la MO de México. De esta manera, ellos pusieron la MO en sus monedas, como bien mencionas. Al llamarla Estado de México, simplemente pusieron la MO que se buscaba en este momento, EOMO. De esta forma verían la MO, aunque acomodada de una manera distinta en su plata, y tendría, de acuerdo a su habilidad de creatividad, pues una menor posibilidad de rechazo. Muy bien. Ahí está. Se abre finalmente la Casa de Moneda del Estado de México y su primer golpe de cuño sucede el 23 de febrero del 828. Fenomenal. Ya empezó la Casa de Moneda a hacer piezas. Estaba histérica la Casa de Moneda de México por esta situación. Y una vez que ya habían gastado los 110,000 pesos y habían hecho finalmente su primera acuñación, es que se les entera de que van a tener que hacer pagos de impuestos extraordinarios. La gente que se ha casado sabe que cuando uno se quiere casar en determinada iglesia tiene que pagarle un poquito a cada una de las diócesis que se está brincando por no pertenecer a la diócesis en la iglesia donde se quiere casar. De esta manera, la situación es la misma. En la Casa de Moneda del Estado de México tenía que pagar un impuesto superior a cualquier otra Casa de Moneda de México establecida en la República Mexicana para compensar las pérdidas de la Casa de Moneda de México. Aquí está la primera de las piezas que esta Casa de Moneda acuñó. EOMO, como bien lo mencionabas. Todas tienen las letras LF por ser un solo el ensayador para los 3 años que duró esta Casa de Moneda. Ahí está. En el momento en que se les avisa de todos estos impuestos especiales y exorbitantes, el gobierno del estado decide cerrar la Casa de Moneda
del Estado de México el 5 de septiembre de 1828. Sin embargo, por alguna razón desconocida, los litigios y esta situación no se pudieron llevar a cabo de inmediato. Por cada peso que acuñaba, perdía 2 o hasta 3 reales la Casa de Moneda del Estado de México. Operaba con pérdidas desde su inicio hasta su final, operó con pérdidas. Si ahora a nosotros nos cuesta tanto a los coleccionistas de moneda conseguirnos una pieza de estas, imagínate entonces hacer tantas piezas y por cada una saber que estás perdiendo dinero. 7 meses después de haber abierto, ya se hablaba de cerrarla y se había pasado la legislatura para hacerlo. Sin embargo, en 1829 la papelería señala que los mismos trabajadores de la Casa de Moneda del Estado de México le solicitaban al gobierno que no las cerraran, porque si bien era cierto que la Casa de Moneda del Estado de México estaba operando con pérdidas, todos los negocios aledaños estaban operando con una gran y pingüe ganancia. De esta manera, los gentes que tenían que introducir la plata, pues tenían que quedarse en un mesón, tenían que consumir alimento en algún restaurancito, tenían que comprar fruta en el mercado, tenían que pagar diezmo en la iglesia donde atendían los domingos, etcétera. Entonces, no era simplemente la Casa de Moneda la que se beneficiaba con esto, o en este caso se perjudicaba, sino que también derramaba esta situación de finanza y economía foránea a este lugarcito que pues no tenía otra cosa que hacer más que ver por unas horas pasar las cantidades de carga de plata. Los trabajadores de la Casa de Moneda incluso donaron parte de su salario a fin de poder dejarla abierta. El director fue acusado también de hurto de dinero, etcétera, en febrero de 1829. Esta Casa de Moneda operó con toda la mala suerte del mundo y con todas las situaciones adversas posibles. Ahí está. Se especificó que de inmediato la Casa de Moneda debía cerrar. Esto ya no era sostenible, no había manera de poder ayudar a la causa de que se acuñaran monedas. Ese 1829 debieron cerrarla por ahí de marzo o abril a más tardar. Sin embargo, la Casa de Moneda funcionó por todo ese año calendárico, como todos sabemos. ¿Qué denominaciones hizo la Casa de Moneda del Estado de México, Carlos? Hizo 8, híjole, A escudos ver. también, creo que hay poquitos O sea, hay de de 8 reales. ¿De qué otra denominación? 8 reales, de 8 escudos. De 8 escudos, ¿nada más? 4 reales no hubo. No, no hubo. 2 reales, creo que sí hubo. Sí hubo. Y Y de 1 real, no, medio real. no, de 1 real, de medio no se hicieron. No hay. Genial, genial. Oye, te ando poniendo ahí un examen y ahí estás. Mira lo que estás diciendo. Se hicieron de 8 reales. En oro nada más se hicieron de 8. Perdóname, de 8 escudos. Son piezas extraordinariamente raras. No existen, yo creo que todas juntas de los 8 reales, yo calculo que existen unas 30 piezas juntas, todas juntas en todas las condiciones. Son extraordinariamente raras. Extraordinariamente raras, porque si le perdías a la plata, imagínate todo lo que le ibas a perder al oro, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. El 29 de mayo, finalmente, la Casa de Moneda del Estado de México cierra. Se citan todas las causas sabidas y por hacer y por haber para su cierre, y se trata de recuperar la mayor parte de la inversión posible. Se vende la casa, la propiedad, se vende los enseres, se vende la maquinaria, se vende todo. Todo se remata y se malbarata. Fue la peor inversión que el gobierno del Estado de México haya hecho en su existencia. La última moneda se hizo el 9 de junio de 1830. Ese día, aun cuando se había ordenado desde el 25 de mayo que se cerrara, por alguna razón, yo creo que había alguna cantidad de plata todavía por acuñar, se terminó con esa última forma de metal y así se acuñaron las últimas piezas. Cabe mencionarse que de 2 reales y de 1 real no se conocen de 1830, tampoco oro ni de ese año. El año de mayor productividad sin duda fue de 1828, las de 1828 y 29. Pero en fin, las de 1830 son muy raras,
son la pieza clave para poder poner en tu colección, pero encima de esta pieza, la única sobrefecha que existe, ¿cuál es, Carlos? ¿La 29? No es 29, sí le alcanzaron a quitar el 0 el 9 debajo del 0, pero el 3 se ve claramente debajo de encima de un 2. Si ves el número 2 debajo del 3. Sí, de hecho me estaba asomando ahí. Ajá. Sí. Es mi opinión que alrededor de, si las de 8 reales de 1830 las ves una vez cada día de San Juan, yo creo que por cada 10 o 12 de 1830 que tú ves, aparece una con esta rara sobrefecha. Son piezas excepcionalmente difíciles de encontrar. Pero te muestro la sobrefecha porque si alguien tiene en sus saberes una de 1830, no es difícil encontrarla. No hay forma de que te tuerzas los ojos. Todas ellas, por la mínima, es mi opinión, que en 1830 este fue el último cuño que se utilizó. Y la evidencia avala un poco la dirección de mi lógica, porque son muy raras las piezas que aparecen con esta sobrefecha y solamente se tomó un cuño para no tener que hacer el gasto de hacer otro. Se le borró lo mejor que pudo, quizás era un cuño que estaba abierto, porque no hay ningún viso del 9, sin embargo hay un viso tremendo del 2. A lo mejor era un cuño que estaba abierto, que tenía un número 2, y se le borró el 3 para se le borró el 2 para ponerle encima un 3, pero al no llevar un 0 a un lado, pues no tenía por qué llevar la sobrefecha de 0 sobre 9. Excelente, excelente. Utiliza la lente de aumento, ya sabes que siempre es la tarea que te dejo en cada uno de los módulos. Muy bien. Vamos a ver, Carlos. Mándeme. ¿Cuánto dinero crees que acuñó? Fíjate bien, ya no me des tu salida de no sé. Quiero que me digas un número. Fíjate bien, te voy a dar un parámetro. La casa de moneda que hemos visto que más ha acuñado piezas, es la de Zacatecas, donde tú resides, Zacatecas. Muy bien. En esa casa de moneda se acuñaron 400 millones de pesos totales. Muy bien. La casa de moneda que menos cantidad ha acuñado de las que hemos visto, creo que son 64 millones de pesos, y creo que la de Guadalajara hasta ahorita. No, la de San Luis Potosí, perdóname. Esta es la más rara de todas las casas de moneda, la más rara de todas. Nada más funcionó por 3 años. ¿Cuánto dinero crees que pudo haber acuñado? Yo creo que no llegó ni al millón, ¿no? Híjole, y a veces esto te pasa por andar atinándole. Fíjate bien. Vamos a ver. En oro, 200,000 pesos. En plata, 959 millones, 959,000 pesos. Nada de cobre. Apenitas un poquito más del millón de pesos. Eso te dice lo raro que es encontrar una de estas piezas. Una de estas piezas es rarísimo, rarísimo, porque no sobrevivieron la mayor parte de ellas. No sobrevivieron. Por alguna razón, quizás la misma Casa de Moneda de México se hizo a la tarea de fundirlas de una manera deliberada. Esto es una elucubración mía, obviamente, a fin de borrar toda huella de esa situación y quitarle las ganas a cualquier otro de seguir haciendo una casa de moneda en sus inmediaciones. Muy bien. El total del déficit fueron 150,000 pesos. Si no hubieran abierto su casa de moneda y no hubieran hecho nada, cero, hubieran ganado 150,000 pesos. Si no hubieran hecho nada, hubieran tenido 150,000 pesos más, un montón de dolores de cabeza menos, etcétera. Y esto fue después de haber vendido la casa de moneda. Eso te dirá el pésimo negocio que esto les resultó a los dirigentes de la Casa de Moneda de Tlalpan. Muy bien. Y ya, en los ensayadores, lo demás tuvimos uno. Ahí está, Luis Velázquez de la Cadena. Y Francisco Pardo. Oops. All right. Perdón. Esta cosa anda haciendo lo que quiere. Muy bien. Vamos a las casas de moneda oficiales. Hemos revisado 9 casas de moneda. Ya ves, esta no nos duró más que 5 minutos. Ahí vamos, ahí vamos.
y hemos agregado la del Estado de México en nuestra fila. La casa de moneda que sigue no aparece en 1830, sino hasta 1800, en la década de 1840. Esta casa es la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo. La Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo también tiene su historia de haber roto un poco con la tradición. Vamos a ver de dónde sale esta Casa de Moneda. Cuando se habla de que abrió la Casa de Moneda en mitad de una guerra civil, perdóname, de una guerra de invasión, no es cierto, porque la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo aparece por concesión un año y medio antes de que se haga justamente la escaramuza de Resaca de la Palma y Palo Alto en mayo de 1846, y se le había dado desde 1842 incluso la oportunidad de que se estableciera en Chihuahua. En el municipio más al sur que tiene el estado, en el Valle del Zorrillo, desde el 1835 creo, se había encontrado grandes yacimientos de plata, pues para las 3 gentes que vivían entonces. Y fueron con el gobernador y le dijeron, oiga, encontramos un montón de plata, ¿cómo ves si nos pone una casa de moneda? El gobernador obviamente le dijo que no. Y el gobernador después cambió de parecer. La razón de eso fue que ellos cambiaron el nombre del Valle del Zorrillo al del Valle de Guadalupe y le dijeron que si él le permitía abrir una casa de moneda en Guadalupe, en el pueblito de Guadalupe, le iban a honrar con su apellido. Él se llamaba José Joaquín Calvo y dijeron, la casa de moneda llevará el nombre de nuestro pueblito, pero también su ilustre apellido, su señoría. Al caballero no le pareció nada mal la idea de quedarse grabado para la posteridad y para el resto de la historia. De otra manera se iba a convertir en uno más de los gobernadores que estaban circulando en ese lugar, en esa remota región mexicana. Accedió de inmediato y les garantizó esta situación. Sin embargo, la Casa de Moneda de México de Guadalupe y Calvo no entró en funciones de inmediato por diferentes razones, siendo la mayor parte de ellas de cuestión política más que de otra cosa. Esta fue la primera entidad federativa mexicana que tuvo 2 casas de moneda en nuestra historia. Santa Ana, en 1842, permite que esta casa de moneda que se había ya autorizado por el gobierno de Chihuahua abra por parte de la Macintosh Company. Este nombrecito de la Macintosh ha estado presente en la mayor parte de nuestras casas de moneda. Esto te dirá que la mayor parte de nuestras piezas eran exportadas por los británicos por unas migajas que se nos dejaban al gobierno mexicano, que estaba perennemente en pleito. La casa de moneda aquí pierde nuevamente la tradición. ¿Por qué, Carlos? 2 letras también en la seca. Pero espérame, la MO tiene 2 letras de seca desde 1542. ¿Cuál es la diferencia de estas 2 letras? Pues que las 2 son mayúsculas. Exactamente. El nombre de Guadalupe y Calvo debió ser una G y una E por Guadalupe, o una G y una O por Guadalupe y Calvo. Pero definitivamente ellos, como bien señalas, pusieron letras mayúsculas por primera vez apareciendo en una seca americana. No hay otra que tenga estas 2 letras separadas. Existe la Casa de Moneda de Lima o la Casa de Moneda de Potosí, que las tiene entrelazadas en un monograma, pero separadas no la hubo. Muy bien. El edificio, vamos a hablar del edificio, parecía un castillo. Era una casona vieja, como vemos aquí, al cual se le hicieron 2 torreones, un portón de entrada donde era la recepción de metales, una bodega, y el taller de fundición y amonedación se encontraba aquí. En estos 2 talleres se guardaban materiales como pólvora, etcétera, donde estaba una pequeña guarnición. Ahí está. Las monedas de oro de Guadalupe y Calvo son escasas, pero de ninguna manera raras como lo fueron las de la Casa de Moneda del Estado de México. Aquí vemos esta moneda.
Esta moneda me agrada por dos motivos. La primera porque es de oro, de Guadalupe y Calvo, que no es común encontrarlas. Y la segunda porque presenta una grieta de cospel. Me encantan en manera personal las monedas que tienen una grieta de cospel cuando fueron acuñadas, porque habla de la crudeza de su acuñación. ¿Qué fecha es esta moneda, Carlos? Esta ya la habíamos visto, que tiene como 3 números encimados, ¿no? Una cosa así. Sí, pero ¿qué año le darías? Pues ¿Qué te la como pongo? Mira, tomaste tu lente 48, de aumento y ya la estás viendo. ¿Qué año es? 48 o 49. La mayor parte de los libros te dirán que esto es un 8/7. Es mi opinión que ahí se ve claramente un número 2. Esta pieza es muy posiblemente que se hubieran hecho quizás en plata, o a lo mejor en alguna poca cantidad de oro que hubieran entonces, para conmemorar el contrato que se había dado en 1842, y muy posiblemente las piezas que se acuñaron con este cuño, quizás en plata o a lo mejor en oro, fueron dados para los inversionistas o como un recuerdo de esta casa de moneda de la Macintosh Company. Aquí vemos que la letra P del ensayador se encuentra sobre el número 2 por la minucia de la moneda, ¿verdad? Pues es de medio real. Es mi opinión que este es un 47/2, que se trató de alguna manera de arreglar de una forma muy, muy imprecisa. Pero los catálogos mencionan que este es un 8/7. Aquí está. Se empezó a hacer el edificio en 1842. Se tardó 6 meses en hacer el edificio. Aquí está un plano del mismo, de la época. Yo nada más le puse colores. ¿Qué quedó de ese edificio? Bueno, esta es la fotografía o daguerrotipo más antiguo, que se me hace que es fotografía, que yo haya encontrado sobre este edificio. Esto aparece en un anuario de 1886 que reside en el Archivo General del Estado de Chihuahua. Y en ese anuario me encontré esta imagen de lo que había sido la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo. Si tú te fijas, detrás de los ventanales no hay nada, se cayó el techo, es un edificio enteramente abandonado. En la ventana de la extrema derecha se alcanza a ver incluso uno de los muros en pie. La propiedad se había abandonado por parte de quien la hubiera adquirido después de eso. Eventualmente fue adaptada y hoy por hoy es la Casa de la Cultura de Guadalupe y Calvo. Este lugar pues tiene una biblioteca pública, centro de actividades, etcétera. Y no debe ser muy grande, no he tenido todavía oportunidad de visitar ese lugar. Si entramos por esa puerta, vamos a ver que sería la puerta principal de aquí. Si entramos nosotros por esa puerta, vamos a ver qué nos encontraríamos si pudiéramos regresar el tiempo, porque existe un mapa. Ahí está la entrada principal. Aquí se dice que había un patio con unas escaleras, con un segundo patio, habían arquerías y habían diferentes edificios. Perdóname, salones. Muy bien. El lugar donde se acuñaban las monedas era justamente ese de ahí. Había cámaras donde se almacenaban metales y quizás algunos de los ácidos, etcétera, donde estaba la oficina del ensayo, creo que estaba en un principio. Ahí está una de las monedas que se hicieron en un principio, en el año de 1844, y vemos que esta pieza está en casi un perfecto estado de conservación, siendo la razón muy posiblemente de haber sido clavada en algún lado. Aquí se ve donde estuvo clavado y fue clavado de época porque se alcanza a ver que fue de manera rectangular o cuadrada en lugar de circular, que fueron los clavos que se hicieron después de 1870. Si te fijas, aquí viene la letra G y la letra C. Estas dos son muy raras encontrarlas en las cuartillas. Para mi opinión, esta es una de las cuartillas más raras por encontrar y las letras LR no coinciden con las del ensayador MP, pero a falta de querer cerrar los cuños de otra manera, las dejaron así, como LR que salió de la Casa de Moneda de México. La Casa de Moneda de México mandaba los cuños abiertos, es decir, en los últimos 2 dígitos y sin las letras de la Casa de Moneda, y con la idea de que si alguien quería cambiar este diseño lo podía hacer. La LR era por el grabador del cuño Luciano Rovira. Aquí está un 8 reales de la primera fecha de acuñación, que es de 1844. Son piezas muy escasas por encontrar.
pero de ninguna manera son raras. La más rara de ellas es la del último año de acuñación. ¿Te acuerdas en qué año acuñó la última pieza, Carlos? En el 52. ¡Qué barbaridad! Debes tener una, canijo, por eso es que te lo sabes también. Muy bien. En el año de 1846, en mi opinión, es donde encuentra la mayor cantidad de variantes. ¿Cuál es la primera variante que tú ves aquí, Carlos? La S invertidas, están invertidas las letras. Exactamente, Carlos. Ahí están las S invertidas que tú estás mencionando. Ahí está, justamente, muy bien. Y en el reverso, ¿qué es lo que ves ahora? ¿Cuál es la diferencia? Pues desde la serpiente. La serpiente es diferente. En mi opinión, son dos cosas enteramente distintas. El dado del superior lo mandó la Casa de Moneda de México. El lado inferior, yo creo que ellos la hicieron allá. Son muy parecidos, pero está mucho más brusca y grotesca de alguna forma el diseño de inferior derecho. Encima de eso, la cola es en donde se ubica la diferencia, pero el islote es diferente, la nopalera es diferente, la disposición de frutos es diferente, etcétera. Entonces, hay unos que le llaman cola redonda y cola cuadrada. En mi opinión, las dos son rectangulares. Una es cola corta y la otra sería cola larga. Pero esa es mi manera de interpretar las cosas. Muy bien. Usualmente se encuentra en las monedas de 8 reales acuñada muy floja al centro. La denominación estrella aquí no es ninguna de las de oro, sino es la de 4 reales. 4 reales de la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo son absolutamente inauditos. Son piezas que se van por 3 y 5 mil dólares con la mano en la cintura en el estado de conservación en la que se encuentre hoy por hoy. Son piezas muy raras. Ahí vemos la de 4 y la de 8 reales del año del 846. Muy bien. En 1847, este edificio fue el primero en toda la República Mexicana que contó con una acuñadora de vapor. ¿Por qué crees que esta microcasa de moneda fue la primera que tuvo una casa una potencia de vapor en lugar de hacerlo de sangre como lo hicieron las de Guanajuato, Zacatecas o México? ¿Por qué esta casa de moneda crees tú, Carlos, que se establece con la primera maquinaria de vapor en la República? Yo pienso que ha de haber sido por el poseedor, ¿no? En turno. Lo hiciste, le diste justamente al clavo. Pues sí, oye, si tú tienes dinero, pues lo gastas en tu negocio, ¿verdad? Pues al cabo te va a redituar de alguna manera. Imagínate al lomo de mula llevar la pesada maquinaria, pues no había entonces ferrocarril siquiera. Desde, ¿qué te gusta? Desde, pues yo calculo que la han de haber llevado desde San Francisco hasta Mazatlán o Guaymas, que hubieran sido los puertos más cercanos. Y luego de ahí tenías que llevar al lomo de mula al pueblito de Guadalupe. Fue una situación muy interesante, muy interesante. Y sí, la Macintosh es la misma Macintosh que ahora te vende las computadoras. Y la Macintosh vende, pero no vende las computadoras. Vende la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo del año de 1849. Como lo mencionábamos en el módulo, todas las monedas de Guadalupe y Calvo fueron utilizadas en América, en el Nuevo Mundo, y en Europa. Ninguna por embarque directo fue llevado a Asia. Es muy difícil encontrar una moneda de Guadalupe y Calvo con resellos asiáticos. Yo he sabido solamente de otra más. Debe haberlas por ahí, simplemente no estoy en conocimiento de ello, pero solamente otra de ellas y del mismo año de 1849 presenta esta serie de resellos chinos, bueno, asiáticos. Jecker, Torre y compañía fue quien compró la Casa de Moneda en 1849 bajo la anuencia del gobierno mexicano y de esta manera
dejó de ser un problema de la Macintosh. Una vez que Jekyll Torre y compañía entra a ser el dueño, todo cambia, todo cambia. Había mucha papelería para meter la plata, se tomaba más tiempo para poder recoger la moneda, no se le pagaba a los introductores con la misma facilidad y rapidez, no se pagaba a los trabajadores de la casa de moneda, y pues a nadie le importó, todo el mundo se quejó con el gobierno mexicano, se quejó con medio mundo, y a nadie le importó. Y más en esa época, pues México estaba muy ocupado con tratar de reconstruir un país después de una guerra de intervención extranjera. Encima de eso, la Casa de Moneda de Culiacán, de la que vamos a hablar enseguida, fue adquirida también por Jekyll Torre y compañía, y de esta manera, pues empezaban ellos a blindar su territorio de quejas, porque pues era lo que ocurría en ese sector del país, y o se aguantaban o se quedaban sin casas de moneda. Y siguieron haciendo sus monedas. Ahí está, 1851. En 1851 la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo hace una producción impresionante de una calidad óptima. Aun cuando son muy escasas las piezas después de 1850, su calidad aumentó prodigiosamente. Siempre se encuentran en buen estado y siempre se encuentran con todos los detalles y diseños presentes. Aquí está cómo acuñaban en un principio, se ve debilidad, se ve dificultad en la acuñación, etc. Aquí está. La última moneda fue producida en abril de 1852 sin precisarse la fecha exacta. Como nada más fueron 4 meses del 52, Carlos, es precisamente que la pieza que tú me señalaste como última en ser acuñada es rara. Se hizo de una manera bastante intermitente entre 1851 y 1852, y en el 52 no varió esta circunstancia. Cerró finalmente el 22 de mayo de 1852, pero ya había dejado de acuñar para entonces. Muy bien, ¿cuánto dinero crees que acuñó esta casa de moneda? Pues como tu premisa fue que era rica en plata, yo pienso que algunos 5 millones. A ver, vamos al bien. Muy bien, muy bien. Fíjate, te andas acercando, no andas tan perdido con la información, ¿eh? Te digo, lo bueno del asunto es que si le atinas, le das. Fueron 2 millones de pesos, un poco más de 2 millones, 2 millones de plata, y en cobre nada. 4.375.000 pesos. Muy bien, Carlos, andas justo en el rango. Muy bien, muchachito, muy bien. Muy bien, y ya se acabó la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo. Fíjate tú qué rápido nos echamos la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo y la Casa de Moneda del Estado de México, porque ninguna de estas dos casas de moneda fueron coloniales, ninguna de estas dos casas de moneda sobrevivieron lo suficiente para ser intervenidas por la intervención francesa, y ninguna de estas dos casas de moneda tuvo gran presencia económica o financiera más allá de la región donde operaban. Excelente, muy bien. Aquí están el ensayador Mariano Parodi, que fue el único ensayador que tuvo. Y terminamos, ya nos echamos 2 de las casas de moneda de las que vamos a hablar. Fíjate, no llevamos que 40 minutos hablando. Vamos muy rápido. ¿Eso te crees? Las que siguen tienen más de cortar. No, pero obviamente esto tiene una justificación, porque precisamente Estado de México y Guadalupe y Calvo, los que somos coleccionistas, pues sabemos, ¿no? Lo difícil que son por la poca vida que tuvieron como casa de moneda estas dos secas, ¿no? De existencia. Entonces, obviamente, pues, ¿qué hacemos con ese hilo, no? No lo podemos deshebrar tanto, se va a romper. Exactamente, excelente comentario, muy cierto. Muy bien, aquí tenemos las casas de moneda que van. La que sigue. La Casa de Moneda de Culiacán. Como habíamos mencionado, la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo, que estaba aquí al sur, y la Casa de Moneda de Culiacán pertenecieron en un momento dado al mismo propietario. La Casa de Moneda de Culiacán abre justamente como la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo con capital extranjero. Los extranjeros son los que se encargan de hacer las casas de moneda.
Esto es muy interesante porque el resto de las casas de moneda hasta este momento habían sido mexicanas y después habían tomado posesión los extranjeros. Ahora estamos licitando plata que ni siquiera explotamos un solo día para que los extranjeros la exploten por nosotros. Este es el principio clásico de una desgracia financiera. Muy bien, ahí está. Culiacán. Muy bien. La Casa de Moneda de Culiacán había sido autorizada bajo la ley de noviembre 16 de 1824, donde se permitía a cada estado poder hacer una casa de moneda dirigir de lo que se trataran los destinos financieros de una casa de moneda. Sin embargo, iban a ser supervisados obviamente por México. Esta, de todas las casas de moneda, Carlos, esta, hasta este momento, fue la mejor casa de moneda planeada y ejecutada en nuestra historia, hasta este momento. Se habían tratado de hacer una casa de moneda antes en el Fuerte y luego en Álamos, Sonora, y finalmente en Culiacán en 1832. Y se habían hecho para impuestos al respecto de establecer una casa de moneda en estos lugares. ¿Por qué crees que estos impuestos nunca culminaron en una casa de moneda, Carlos? Pues no sé, en esos tiempos. Se había hecho un impuesto para hacer estas casas de moneda. Se recaudó algún dinero. ¿Qué fue de ese dinero? ¿Por qué no terminó en casas de moneda? ¿Tienes alguna idea? ¿Por las guerras? Exactamente, pero no necesariamente por las guerras entre nosotros, sino también por las incursiones que hacían los naturales o nativos que estaban en esa región. Entonces, tomaban mucho dinero para poderlas defender de esas incursiones aleatorias y se echaba mano del dinero que se tenía a mano independientemente de para lo que fuera. Esa fue la razón principal por la cual no se pudieron establecer en ninguno de estos lugares. Si hubieran dado las circunstancias, se hubiera hecho. Aquí está. Todos los edificios de las casas de moneda, sin excepción, todos los edificios de las casas de moneda, sin excepción, fueron hechas a un lado del Palacio de Gobierno, a media cuadra del Palacio de Gobierno, a espaldas del Palacio de Gobierno, pero siempre muy cerca del poder civil, que era el que estaba responsable de hacerlas. La Casa de Moneda de Culiacán no estaba tan cerca como se supondría. Obviamente en el primer cuadro de la ciudad, pero no estaba tan cerca como se le supondría. Ahí está. Desde 1843 se había dado un arrendamiento a la Macintosh, que fue la que abrió la de Guadalupe y Calvo. En realidad, quien se iba a hacer cargo de las dos casas de moneda iba a ser Macintosh, pero Macintosh vende primero los derechos de acuñación de la Casa de Moneda de Culiacán y después los de la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo. Como habían pasado 2 años y no había hecho nada del 43 al 45, dijo que tenía que hacer algo y de inmediato. La Casa de Moneda de Culiacán abrió en 1846, en abril del 1846, un mes antes del conflicto internacional que tuvimos contra los Estados Unidos por habernos invadido. Y el problema en que dieron, la situación más grave que incurrieron, fue que no habían mandado ejemplares de su acuñación a la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía que, la Casa de Moneda de México tenía que supervisar la calidad de acuñación de su plata. Como nunca mandaron en 1846, en todo ese año, muestras de su amonedación, pues esta situación era muy anómala. Encima, estaban haciendo moneda de cobre de alguna forma sin la autorización del gobierno del estado. Todo esto ocasionó tremendamente queja e irritación en 2 niveles, a nivel local, a nivel regional y obviamente a nivel nacional. Muy bien. Ahí están las monedas de la Casa de Moneda de Culiacán. Las de 1846 y las de 1848, sabemos los coleccionistas, son igualmente escasas, siendo la del 46 la que es mucho más cara por ser la primera acuñación y por ser de 8 reales las que se hicieron. La acuñación siempre es floja al centro, independientemente del año que te encuentres,
de estas emisiones tempranas, se acuñaron muy bien. Se encuentran algunos números regrabados, lo cual no es ninguna variante y casa lo que te dé la gana. Esto simplemente es una cuestión de la época, particularmente en un principio, cuando una casa de moneda estaba iniciando. Encontrarlas en buen estado de conservación es algo muy difícil de ver. Aquí está la pieza de cobre que estaban ellos quejándose. Estas casi todas llevan algún tipo de regrabado en la fecha, las que me ha tocado ver, y eran muy útiles estas piezas para el comercio local. Recuerda que las monedas de cobre se hicieron para satisfacer una demanda local o regional y no se esperaba que circularan más allá del sitio donde eran emitidas. La más difícil de encontrar, sin duda, y por mucho, es la de 1847. No existe papelería para saber cuántas de estas piezas fueron acuñadas. Lo que sí se sabe es que la Casa de Moneda de Culiacán debió haber acuñado muy pocas o estas piezas debieron ser de muy mala calidad para que fueran fundidas. Es muy posible que todo esto sucediera debido al bloqueo que se hizo durante la Guerra de Intervención Norteamericana, etcétera, la cual no permitió a esta casa quizás funcionar de una manera tan óptima por no poder importar los ácidos, el mercurio, etcétera, con la que tenía que trabajar. Mazatlán fue bloqueada durante la Guerra Norteamericana cuando salieron desde arriba de San Francisco las flotas norteamericanas para evitar el comercio marítimo por el Pacífico. Bien, pero esta moneda que está afortunadamente en mis saberes, si bien no es la más bonita de todas, esta moneda fue la que dio a conocer que existían monedas de 1847. Esta moneda, de acuerdo a la proveniencia que me fue dada, procede justamente de esta subasta ocurrida en la ciudad de Nueva York en el año del 60 y ¿qué fue? 64. Antes de 1964 no se sabía la existencia de monedas de plata de la Casa de Moneda de Culiacán, y lo dice la redacción de este lote, y lo ponen incluso en un recuadro. Si tú te fijas en esta página, que son monedas mexicanas con precios de dar lágrimas el día de hoy por pagar ahorita, tener una máquina del tiempo y poder comprarse toda la página completa por menos de $1,000, de todas ellas, solamente está enmarcada esta. Y ahí dice, no se había ofrecido anteriormente en una subasta. Este es el ejemplar que dio a conocer que las piezas del 47 sí existían. Esto te dice lo raro de las piezas. Ahora quizás con el detectorismo haya gente que haya tenido oportunidad de encontrar quizás algunos otros ejemplares, no lo sé. Pero ahí está la etiqueta decía o dice que tiene un registro de proveniencia. Muy bien. Continuamos. La Casa de Moneda de Guadalajara y de Durango se quejaron amargamente que la Casa de Guadalupe y Calvo estaba tomando todos los metales de las casas de Durango y de Guadalajara. Ahora se sumaba la Casa de Moneda de Culiacán a tomarles estos metales a estos centros mineros, pero es que les quedaban más cerca las casas de moneda de Durango, perdóname, de Guadalupe y Calvo y de Culiacán, que llevarse la plata hasta Durango o hasta Guadalajara. Ahí está. Torre, Jecker y compañía tenía que cerrar las dos casas de moneda de inmediato, decían las casas de moneda de Guadalajara y de Chihuahua, que estaban quejándose sobre esto. No se sabe por qué la Casa de Moneda siguió abierta aún después de un litigio que ganaron los demandantes para que se cerrara la Casa de Moneda de Culiacán. Sin embargo, es mi opinión que de alguna forma se trató de pues algún dinero medio mal habido pasado por debajo de la mesa, además de algún préstamo al gobierno, ¿verdad? Por 10,000 pesos. De alguna manera todo esto se puso debajo de la mesa y se continuó haciendo acuñación después de 1852
pasándose por el arco del triunfo la legislación de que cerrara esta casa de moneda. En el año de 1854 ocurre algo tremendamente interesante. ¿Qué ves de raro en el diseño de la moneda de 1854 de Culiacán, Carlos? El gorro. El gorro frigio. ¿Qué tiene de raro ese gorro frigio? La capa está muy grande y los rayos muy cortos. Este tipo de diseño de gorro frigio, ¿cómo le llaman? ¿Tú lo sabes? No, ahí sí no lo sé. Llaman de estilo de Sonora. Vamos a ver por qué le llaman de estilo de Sonora. ¿Porque fue acuñada en Sonora? Pero espérame tantito, imposible. Ah, no, todavía no habrían las casas de monedas. Exactamente. ¿Cómo es posible que se le llame del estilo de Sonora a estas piezas con el águila tan particular que muestra, el gorro tan particular que muestra y el águila tan particular y el águila contrastante de la República Mexicana hecho por la Casa de Moneda de México de un sitio que todavía no abre? De eso vamos a hablar. Vamos a dejar ese fierrito en el caldero un rato, mientras, en el fogón, pues, un rato, mientras llegamos a hablar de otras casas de moneda en el próximo módulo. Pero vamos a dejar eso pendiente. Porque tiene una razón. Ahí está. También acuñó moneda de oro la Casa de Moneda de Culiacán. Sus piezas son escasas, siempre se encuentran en buen estado, son ubicables, no tienen gran mayor situación como las de plata lo tuvieron. Muy bien. Nuevamente, se volvió a hablar de que la Casa de Moneda de Culiacán estaba funcionando mal. Incluso estaban hablando de que se habían robado hasta 60,000 pesos de metales. Se estaban diciendo que había un comercio ilegal de exportación de barras de plata por San Blas, que era el puerto a elección de piratas y cacos para la exportación de cualquier cosa del mercado negro. Y también incluso se empezaba a utilizar ya Mazatlán, lo cual hablaba de que la corrupción estaba ahora alcanzando a ese puerto tan importante del Pacífico. Olvidé mencionar que después de 1847 empezaron ya a mandarse con regularidad muestras de las monedas acuñadas a la Casa de Moneda de México. Lo que hacía la Casa de Moneda de México con estas muestras que se mandaban por parte de las casas de moneda foráneas, como les llamaban entonces, era partirlas en 3 pedazos y ensayarlas para verificar que 3 personas independientemente pudieran verificar la pureza de los metales. Muy bien. Ahí está. Las autoridades locales entraron en la Casa de Moneda y se robaron casi 13,000 pesos en 8 reales y algunas en monedas de oro. ¿Por qué crees que se las robaron en 1856, Carlos? Las autoridades locales, pues estaba la guerra de intervención. No, la guerra de los 3 años, la guerra de reforma. Pero tienes razón, el Sí. punto era una de las guerras. ¿Para qué crees que utilizaban este dinero, Carlos? Pues para pagarle a las tropas. Claro, para seguirnos matando entre nosotros. Sí. A los mexicanos nadie nos gana en hacer 2 cosas, moneda y matarnos entre nosotros. Muy bien. Esta casa de moneda jamás fue ocupada por los franceses. Jamás. Todas las monedas que tú ves de 1866, a diferencia del resto de las secas, fueron hechas por mexicanos utilizando plata mexicana a nombre de la República Mexicana. Como hemos visto en otras secas o casas de moneda, por ejemplo, Guadalajara, San Luis Potosí, bueno, San Luis Potosí, etcétera, cuando ocupaban la ciudad, acuñaban a nombre del imperio con plata mexicana, obviamente, pero con diseño mexicano por no tenerse los diseños imperiales. Esta casa de moneda no tuvo que preocuparse de esa situación. Siempre acuñó a nombre de México por nunca haber sido ocupada la ciudad de Culiacán por los franceses. Muy bien, se volvieron a hacer más monedas de cobre. La primera emisión fue de 47 y 48, la segunda emisión fue del 62 al 66. Y aquí vemos que hay, pues,
datos de diseños de regrabados, etcétera. Son interesantes, pero de ninguna manera son raros, menos escasos. Encontrarlas en buen estado es lo difícil. Ahí vemos un acercamiento de lo que estamos hablando. Muy bien. Diferencias entre la primera y la segunda serie. Pues, ¿dónde empieza la leyenda? El tipo de las letras, el tipo de la libertad. Es un diseño diferente. Miren la base del busto. Las guirnaldas también son distintas, etcétera. Son mucho más escasas las del primer tipo y por mucho más escasas, pero no alcanzan grandes precios como uno podría suponer. La Casa de Moneda de Culiacán hizo moneda decimal. Aquí vemos que hizo también 8 reales, también hizo pesos de la balanza y acuñó moneda de cobre. Aquí vimos esta pieza cuando hablamos de la Casa de Moneda del año de 1897. Carlos, ¿cuál es la diferencia entre las dos monedas? La N pequeña y la grande, ¿no? En efecto, la N pequeña y la N grande. La N pequeña no toca al número 9, la N grande sí lo hace. Muy bien. Ahí está. Gracias por acotarnos la diferencia. Estas se encuentran ambas en muy buen estado de conservación. Es la pieza más fácil de encontrar decimal, yo creo que de cobre de la Casa de Moneda de Culiacán en el formato decimal. Ahí está de lo que hablábamos. Muy bien. ¿Tú sí has utilizado la lente de aumento en tus monedas, Carlos? Claro, a partir de los módulos de Academia Numismática, ya la lupa a todo lo que da. Muy bien. Aquí está precisamente de lo que hablábamos, donde se acuñaron a manera decimal estas piezas. Todas las monedas de 50 centavos de Culiacán me gustan mucho, particularmente las de 1880 al 84 u 85, porque lo hacen de una manera muy desparramada. Si te fijas, la C y la N están muy separadas. La N la ponen en intermedio entre la C y la D del ensayador. Aquí están. Por mucho, las monedas de un peso de la balanza de la Casa de Moneda de Culiacán es dificilísimo encontrártela en buen estado de conservación y más aún con un buen golpe de cuño. Siempre aparecen debilidades, los caspeles están pésimamente fundidos, la técnica de acuñación es la peor de todas las casas de moneda en esta época de 1870 para los pesos. Siempre salen muy malas. Tener el ensayador de la letra E por Clemente Espinosa de los Monteros es muy difícil, muy difícil. Siempre aparece otra letra de ensayador, que es la letra P. Como te fijas, las piezas están en un excelente estado de conservación, ambas monedas, y las dos parece que las hubieran hecho en la misma máquina, porque están muy débiles sobre el lado izquierdo. Aparece muy pulido el dado de trabajo, al grado de que aquí incluso parece que no tiene el guión debajo de la N. Con un poco de tranquilidad y de una lente de aumento, se aprecia muy vagamente que sí lo lleva. Muy bien. Oro de Culiacán es factible. Carlos, ¿qué son los números que puse ahí arriba? ¿La acuñación? Exactamente, mi querido amigo. De 1892 se acuñaron 780 piezas. De 1897 se acuñaron 785 piezas. Esto te dirá que las monedas de un peso, de todas las casas de moneda, las monedas de 2 pesos y de 2,5 pesos, de todas las casas de moneda, son muy raras de encontrar. Sin embargo, las de 1 peso sobrevivieron más. Por eso, aún a pesar de lo corto de sus emisiones, no son caras ni son difíciles de encontrar. Esto nada más en la Casa de Moneda de Culiacán. Falta hablar de casas rarísimas, donde se emitieron como las de Chihuahua, son increíbles, las de 1 peso de ahí, etcétera. Entonces, y todas sucedieron en 1888. Bien, estas monedas, cuando yo hablo y doy mis seminarios en Colorado Springs para la Asociación Numismática Americana, les digo, imagínense ustedes que una moneda de oro norteamericana tuviera este tipo de acuñaciones. ¿Cuánto valdría?
todos coinciden en que valdría más de 10 o 15 mil dólares. Nosotros las encontramos por una fracción de eso. Entonces, si quieres hacer el marranito y hacerte de una pieza muy rara, pues puedes coleccionar los pesitos de oro que aparecen de vez en vez. Muy bien. ¿Quiénes fueron los dueños de la Casa de Moneda de Culiacán? Bueno, primero fue la compañía minera de Guadalupe y Calvo, que era la Macintosh Company, como ya hemos visto. Después la vendieron en el 849 a Jecker Torre y compañía. De ahí en el 52 no se tiene mucha idea de cómo llegó a la República de México, ni a partir de cuándo, pero la tuvimos por 3 años en el gobierno federal. De ahí, Manuel García Granados, por algunos años, 7 años. Luego, Fortunato de la Vega. Estos personajes ya son mexicanos, ya son de capital propio. El gobierno de la República de México nuevamente vuelve a adquirir estas casas de moneda de alguna forma muy temporal y como de costumbre en el año de 1876 tiene que deshacerse de ellas. Este año es particularmente interesante para los coleccionistas, para los historiadores numismáticos más que para los coleccionistas, porque es cuando las casas de moneda se desmoronan de ser mexicanas. Esta casa de moneda cae a manos de Robert R. Simon Company. Este señor era un judío neoyorquino de capitales muy tradicionales desde Europa, desde que su familia estuvo metida en negocios financieros desde pues 1690 en Alemania. Y no era un nombre desconocido en los estratos financieros de la época. El gobierno de la República adquiere la Casa de Moneda de Culiacán en 1895 y la cierra 10 años después. Fue la última casa antes de la de Zacatecas en cerrar. Las casas de, la manera como las casas de moneda, la Casa de Moneda de Culiacán expresó su origen fue de estas 3 formas. Y aquí están, perdóname, 4 formas, y aquí están. Una C sola, una CN con punto, una CN con guión y una C con una N arriba. Y obviamente no funcionaron para todas las denominaciones y tampoco funcionaron en todas las monedas ni todas las épocas. Ensayadores. Clemente Espinosa de los Monteros. Aquí vemos una de las piezas que él acuñó. Pablo Viruega. Manuel Onofre Parodi, MP. Este señor es muy posible que fuera familiar de los que estaban en la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo. Ahí está la letra P que aparece en las monedas de Culiacán de los pesos y de los tostones en esa época. Aquí por primera vez ya aparecen 2 ensayadores a partir de 1876. Quizás tuvo que ver precisamente por haber salido un propietario y haber entrado el otro propietario, es decir, el gobierno de México. Hay piezas que tienen sobre fecha y son muy interesantes. Algunos fueron muy breves, otros tuvieron algunos años más para funcionar. De todos y por mucho, de todos y por mucho, el mayor, mejor, absolutamente más importante y creativo de todos los ensayadores dentro de la época porfirista fue sin duda Francisco Valdés. Francisco Valdés transformó el sistema de acuñación
con el sistema de fundición de rieleras, cuando después de haber cerrado la Casa de Moneda de Culiacán en 1905, va en 1908 a prestar sus servicios, creo que como director de la Casa de Moneda de México, y es donde implementa mucha de la experiencia que el señor adquirió como ensayador y fundidor de la Casa de Moneda de Culiacán. ¿Cuánto dinero crees que acuñó la Casa de Moneda de Culiacán? Muchos años, yo creo que unos 15 millones. Vamos a ver. Vamos a ver. En oro, ya veremos. 6 millones, casi 6 millones y medio de pesos. En plata, 56. Y en cobre, casi 300,000 pesos. Un cuarto de millón, pues. 63 millones de pesos. Muy bien, Carlos, pero oye, ¿te estás dando cuenta de que por la cantidad de años, pues tuvieron que haber acuñado más? Muy bien. Perfecto. Entre 1846 y 1848 se lleva a cabo la Guerra de Intervención Norteamericana. Este era el mapa que teníamos entonces. Este es el mapa después de 1848 que tuvimos, a excepción de la mesilla que fue vendido en 1853. Muy bien. Aquí están las casas de moneda de México. Terminamos con la Casa de Moneda de Culiacán. Muy bien. ¿Cuál casa de moneda sigue? Oaxaca. Ajá, exactamente. La Casa de Moneda de Oaxaca. La Casa de Moneda de Oaxaca es muy interesante porque hizo muchas monedas durante la época de independencia y jamás se estableció una casa de moneda ahí. Estas son las primeras piezas acuñadas que hace la Casa de Moneda de Oaxaca con cospeles fundidos, obviamente. Este ejemplar tuve oportunidad de tenerlo yo en la mano. Reside en la Asociación Numismática Americana en Colorado Springs. Hay de dos tipos, con el león grande y el león pequeño. El león grande para mí es más difícil de encontrar que el león pequeño. Aquí esta pieza de 1812 habla de que esta moneda circuló y con estas monedas muy posiblemente compraban artículos como en este caso la Lotería Nacional de México, que era la Lotería Virreinal de Nueva España. Aquí vemos donde dice que fue hecho este billetito de lotería en Oaxaca, y eso es interesante porque es el único billete de lotería que yo haya visto emitido en un lugar fuera de la Ciudad de México donde se acuñaban monedas de otro tipo. Muy bien. Y muy posiblemente se utilizaron para este fin, entre otros. Ya se había hecho una casa de moneda insurgente por parte de Morelos, estableciéndola en el edificio del obispo de Oaxaca. En este edificio se acuñaron sus famosas monedas del sur. Estas piezas de plata, en mi opinión, todas son falsificaciones. No me gusta que haya acuñado plata de manera alguna Morelos, por la simple y sencilla razón de que él había acuñado moneda de cobre para poder redimir la moneda de plata, para ser redimidas, perdón, en monedas de plata al triunfo de la causa. De haber hecho estas monedas de plata, debió haber hecho un bando donde iba a ser un intercambio de estas monedas por las monedas del sur en cobre, y esto no sucedió. Ahí está lo que yo hablaba. El diseño característico fueron las aceitunas y las vides con sus uvas en los puentes en los exergos, pues, de las monedas de cobre. Y aquí carecen de ellas. Aquí aparece una flor en los dos lados, y esta flor es el mensaje característico de que esta pieza fue hecha en Oaxaca. Esta pieza fue acuñada en Oaxaca porque, déjame ver si hablo de la leyenda, espero que sí. Sí,
Aparece por la flor que lleva esta leyenda. Has estado tú en Oaxaca, ¿verdad, Carlos? Sí, claro. Sí sabes quién es esta mujer. Sí, es la princesa Donají. Exactamente. Toda la vida yo pensé que se trataba de la libertad, de una representación de la libertad, y lo empecé a ver en edificios públicos, y llegué y pregunté en uno de los edificios de la universidad que por qué tenían todo en algunos edificios viejos a la libertad, y ellos dijeron, aquí no tenemos a ninguna libertad. Me acerqué, le pedí que me acompañara, le enseñé la efigie que estaba como a la entrada del edificio, en la clave del arco, pues, y él se rió y me dijo, esta no da ninguna libertad, es la princesa Donají. Y me contó la leyenda que paso a contarles. Donají era la princesa que se encontraba en Monte Albán, que es nuestra Masada mexicana. Masada es una fortaleza que tiene una tradición impresionante en cuanto a su significancia bíblica, expuesta por Flavio Josefo durante la época romana, exactamente como en Masada, abajo de este cerro, hubo un pueblo que era el de los mixtecos que estaban rodeándola para tratar de dominarla. Eventualmente se les ordena que se rindan, y Donají, que era, de acuerdo a la leyenda, la princesa que los dirigía, les dijo, yo les ordeno que se rindan porque es mi deber como su soberana salvaguardarlos a ustedes. Y ellos le dijeron, señora, pero la van a matar, olvídense de lo que pase conmigo. Ustedes tienen que darme su palabra que la primera oportunidad que tengan van a hacer una revuelta y van a liberar a este pueblo del yugo de los mixtecos. De acuerdo, así sucede. Ella se rinde, y es tratada como princesa. Ella está recluida en uno de los palacios reales, en otro lugar, y ella tiene sus esclavas, sus sirvientas, etcétera. Independientemente de ese trato, los ciudadanos de Monte Albán no olvidaron la promesa que le hicieron a su soberana, y eso fue lo que hicieron. Hicieron una revuelta, encontraron su libertad. Cuando se acercaron a la capital, donde estaba prisionera su reina, se dieron cuenta que habían decapitado el cadáver, y la cabeza de ella se la habían llevado 2 soldados con rumbo desconocido. Ellos dijeron que necesitaban la cabeza para poder enterrarla toda junta, y ellos dijeron que no sabían dónde estuvieron. Se fueron cuadrillas a buscar dónde estaba enterrada la cabeza de Donají para poder enterrarla junta. Eventualmente uno de los soldados encontró una flor muy distinta de las que ellos habían visto, y quiso llevársela para su esposa para que hiciera algún jardincito con eso o algo. Y cuando trató de sacarla, no la pudo sacar de acuerdo a la leyenda. Y cuando trató de hacer de escarbar para sacar esa flor, se dio cuenta que la flor estaba saliendo del oído de la cabeza de Donají. De ahí la leyenda de poner la cabeza de Donají precisamente con una flor de puntas emanando desde su oído. Muy bien. Regresando a las monedas. Es la única pieza que presenta canto colonial y viene con la palabra oxa. Tiene el campo liso. Todos ellos no hicieron una casa de moneda, pero ya se tenía el indicio de haberse hecho moneda y de que había metales, pues, en ese sitio. ¿Quién fue quien se encarga de mover la casa de moneda de Oaxaca, Carlos? ¿Juárez? Sí, señor. Benito Juárez. Se habían hecho algunos intentos en el pasado para que se abriera una casa de moneda, pero el problema es que estaba muy lejos. No había manera de poderla supeditar de alguna forma. Se había dado ya un permiso de alguna manera desde el año de 1842. Ese año del 42 Santana andaba con todo con casas de moneda. Sin embargo, esto no sucedió. Porque la Casa de Moneda de México decía que no podía establecerse en ningún radio de 742 kilómetros fuera de la Ciudad de México. Y la Casa de Moneda de Oaxaca estaba a 483 kilómetros. Precisamente por eso es que se quejó de la Casa de Moneda del Estado de México. Y volteó y le dijo a Santana,
no me vayas a hacer la gracia de la Casa de Moneda del Estado de México otra vez, porque vas a terminar perdiendo. Lo mismo le dijo al gobierno estatal de Oaxaca. Precisamente por eso es que esta situación no sucedió. Sin embargo, la Casa de Moneda de México tenía una pequeña coyuntura. En 1856 se vencía el contrato de la Casa de Moneda de México y en el momento de vencerse en 1856, todos los acuerdos quedaban suspendidos mientras se realizaba otro contrato. Eso obviamente iba a durar algunos meses y fue en esos meses en los que Juárez, como ministro de la Suprema Corte de Justicia o vicepresidente del país, es que empieza a ser como representante propio de la Casa de Moneda de Oaxaca, los primeros trámites para que esto pudiera empezar a funcionar. El poder de Juárez en esa época era absolutamente innegable. Porfirio Díaz no existía. El señor aparece hasta la época de intervención. Y el famoso artículo 18 en el nuevo contrato se omiten estos 453 kilómetros que estaban dentro del radio de los 700 kilómetros de radio. Y finalmente, el 11 de agosto de 1857, Juárez permite que se haga la aprobación en el Senado de que se pueda abrir una casa de moneda en la ciudad de Oaxaca. ¿Dónde aparece la ciudad, la Seca? Es muy posible que se hicieran dos casas de moneda. Es muy posible que se hicieran dos tallercitos eventualmente, donde se encuentra el Nacional Monte de Piedad en Oaxaca. Se dice que estuvo la Casa de Moneda, está a unas 6 cuadras de ahí, otro edificio que se habla que también fue Casa de Moneda. Quizás de ahí es que aparecen las situaciones de las diferentes maneras de poner la Casa de Moneda de Oaxaca, no lo sé. No he tenido oportunidad de indagar sobre esta Seca lo suficiente como para hacer un juicio más definitivo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se dice que la plata con la que se hicieron las primeras monedas se tomó de las iglesias que estaban en Oaxaca, de platones, candelabros, etcétera, incensarios que estaban hechos en ese metal. Existe en la Sociedad Numismática Americana, que tiene residencia en Nueva York, un ejemplar de 1858 con una pequeña tarjeta escrita en la época donde dice en castellano: estas monedas fueron hechas con plata tomadas a la iglesia o a la catedral, no recuerdo bien la redacción. Bien, finalmente se plantó una fábrica de moneda en el año del 858 y empezó sus trabajos en febrero del 59. Esto es posible, aunque no del todo. Existen monedas muy raras del año de 1858 que efectivamente llevan su mismo diseño hasta el 59. Es posible que en diciembre del 58 se hayan hecho algunos intentos de acuñación de cómo iba a resultar las del 59 y es de ahí que aparecen estas piezas del rarísimo año del 58. 100, 150 pesos quizás se acuñaron entonces, quién sabe. Muy bien, y empezamos con la Casa de Moneda de Oaxaca. ¿Cómo puso su marca en las monedas, Carlos? Con una O y una pequeña A, pero esa pequeña A tiene la característica que fue puesta de manera interior y luego de manera externa y luego de manera superior y así. Muy bien, Carlos. Conoces muy bien la historia de la Casa de Moneda de Oaxaca. Sin embargo, la primera vez que pone la letra de su Casa de Moneda es una letra O sola. La O aparece por 58 y por 59. En 60 ya aparece la letra A. Creo que en 59 también aparece la letra A. Como bien dices, es una letra O dentro de una letra A. Ahí se alcanza a ver perfectamente. Esta fue la segunda casa de moneda en nuestra historia donde aparece un monograma con 2 letras. ¿Te acuerdas cuál fue la primera? Monograma con 2 letras, Guanajuato. Exactamente. Fuera de Guanajuato, esta fue la única seca que temporalmente utilizó un monograma de 2 letras entrelazadas. Muy bien, muy bien. Y aquí vemos, aquí está lo que yo te comentaba, justamente en 1858 encontró él un
un documento, y eso es el que reside en la Sociedad Numismática Americana, en 1897, página 106, justamente, donde el 5 de mayo de 1858 empezaron a acuñar monedas, aun cuando en otros lados de la época se habla justamente de decir que habían sido hasta 1859. Félix Zuloaga fue una de las personas que mayormente trató de destruir la Casa de Moneda de Oaxaca por la simple y sencilla razón de que su adversario político, Juárez, la había abierto. Entonces, de esta manera, trató de acabar con esta forma de producción regional que favorecía a Oaxaca a fin de darle en la cabeza a Juárez. Muy bien. Con el tiempo vemos la diferencia del águila, de las guirnaldas, etcétera, porque todo esto se hizo a manera local. Él era entonces presidente de la República en la Ciudad de México por parte del gobierno conservador. Muy bien, vamos a empezar con la diversión que tú mencionabas, Carlos. Sí. Ups, ahí está. Las monedas de 1859 son las más escasas de encontrarse, son difíciles de conseguir. Sí, mira, tienen la letra O sola y la letra OA. Las hay con el águila del 58 y con el águila del 59. Ahí está la diferencia entre las dos águilas. Siempre sale mal. Las piezas del 59, sin excepción, posiblemente fueron hechas de un solo par de cuños, porque todas aparecen con mayor o menor grado una grieta de troquel. Ahí vemos los dos estilos de águila. En 1860 aparece el águila con el cuello roto del águila, que se utilizó específicamente en 1860. Son piezas muy raras, que algunas veces alcanzan precios estratosféricos, pero la mayor parte de las veces ni siquiera se fija el vendedor de esto. La ganancia sucede por aquel que tenga el conocimiento, por eso te lo estoy pasando a ti. Aquí se ve perfectamente el águila mirando de una manera natural, y aquí se ve con el cuello roto. Olvídate de esta imperfección del metal, mirando para arriba, no tiene ni cuello la pobre águila. En el 61 aparece un águila similar a la de 1868. Carlos, ¿qué es ese punto que aparece en medio del gorro? Habíamos comentado que era el punto del compás. Exacto, te felicito. Te hago en diferentes momentos la misma pregunta para ver si ya quedó clara. Si a ti te quedó claro, al resto de los muchachos también. Muy bien. Esperemos que sí. En efecto, es muy común encontrar en esta área del troquel que se haya roto y que se haya puesto esto en el cuño. Incluso hay gente que dice que la R y la E estaban juntas y pegadas. No es así. Es simplemente la ruptura, el descajamiento del troquel. Existe en la gran mayoría un 1 pequeño sobre un 1 más grande, posiblemente un 6 sobre 6, pero el 1 sobre 1 es innegable. Este 1 sobre 1 aparece en la mayor parte de las monedas de Oaxaca, siendo la variante escasa el que lo lleva limpio. Existen duplicados o regrabados en el diseño del águila. No es de ninguna forma difícil de encontrar esto. Y aquí vemos que en el mismo año de 1861 aparece una letra OA como monograma y una letra O sola. El tipo de águila también cambia. Es aquí que yo creo que pudieron haber existido dos talleres simultáneos de acuñación, y la manera para identificar una acuñación de otra era la letra de la casa de moneda. Sin embargo, puede ser que yo estuviera elucubrando de una forma completamente errada y que fuera a capricho del grabador poner una cosa u otra, lo cual es perfectamente válido. Mientras no se encuentre una documentación que pruebe lo uno o lo otro, cualquier hipótesis es correcta. Ahí está. Nunca existe este diseño con esta águila.
o este diseño con esta águila, lo cual me hace suponer precisamente que esta ausencia de evidencia histórica puede señalar más a la interpretación que estoy dando yo de la evidencia. Es imposible que no hubieran este tipo de situaciones porque estos cuños se encontraban físicamente en un taller y estos cuños se encontraban físicamente en otro taller. Muy bien. Ahí está. También en el 62 ocurre exactamente la misma situación. Esta, si te fijas, es una moneda con un diseño mucho mejor logrado que la moneda superior. Esta es mucho más común que esta. ¿Quién sabe? Oro de Oaxaca. Es escaso, del 58, 59 y 60. Es muy difícil de encontrar porque las cantidades de acuñación son muy pocas. Sería cosa de 1,200 pesos en una, 2,000 pesos en la otra, etcétera. En esta emisión de 8 escudos del 61 es más grande porque creo que se hicieron 13,000 pesos en estas piezas. Sin embargo, no deseches la idea. Cualquier pieza de oro de 8 escudos, particularmente de un año temprano, es muy difícil de encontrar, especialmente en buen estado. En 1863 empieza la diversión de la que hablábamos, Carlos, con estas dos letras. En el 863 te la encuentras con una letra O sola, te la encuentras con una OA y te la encuentras con una letra O que tiene la A encima. Este año del 63 es el más divertido de coleccionar. Mucha suerte con las últimas dos piezas, ¿verdad? Todo el mundo tenemos la primera, que es un año que no es difícil ni por error. Ahí están los dos ensayadores que aparecen e incluso un estilo distinto de estos tres. El 63, estas dos piezas son conseguibles. Estas dos son muy difíciles de encontrar. En el 64 incluso aparece un canto estriado más que de cadeneta y es típico de estas piezas. Y este señor ya en el 64 se hizo bastante aburrido porque ya no hay mucho que ofrecer al coleccionista como en el del 63. Muy bien, la Casa de Moneda de Oaxaca estuvo ocupada el 8 de febrero del 65 hasta el 12 de septiembre del 66. No hubo ninguna moneda acuñada en el 65 y en el 66, o eso se creyó por mucho tiempo. Sí hay monedas en el 65 y este es uno de estos ejemplares. Esta pieza es el primer ejemplar que se conoció en la colección Gerber, que se subastó en los 90s. Era la primera vez que se hablaba de una pieza semejante. Y yo, como ya me conoces, soy el más reticente de los investigadores, yo la di por falsa, por varias razones, siendo particularmente el diseño. Y simplemente no me gustaba la pieza para que fuera buena. Aquí había demasiado espacio, las letras no correspondían mucho al diseño, el número 5 se veía muy raro, el 6 también se veía muy limpiecito para que fuera, etcétera. Pero por ahí del 2001 apareció un segundo ejemplar, o 2002, una cosa así. Apareció un segundo ejemplar en otra colección completamente distinta del mismo cuño. Las dos se validaron en ese momento. ¿Por qué se hicieron? Posiblemente como un cuño a manera de esfuerzo que se iba a poner en el 65 y decidió simplemente reacuñar como el resto de las casas de moneda con el año del 63 y del 64, de ahí que haya tantas variantes. En el 68 se hace este tipo de águila, ya de un diseño un poco más refinado, sin embargo sigue siendo local. El gorro sigue siendo muy abierto, etcétera. Plata acuñó la Casa de Moneda de Oaxaca en 1869. Fue de las primeras, fuera de la Casa de Moneda de México, solamente la Casa de Moneda de Oaxaca presenta el año de 1869.
Ya quisiera yo tener mi ejemplar en este estado de conservación. Y aquí tiene dos variantes. ¿Cuál es la variante, Carlos? La letra A es pequeña y grande. Muy bien. Esta letra que tú estás mencionando como grande y pequeña hace una distinción en cuanto al año de acuñación. Para el 71 una es más fácil de encontrar que la otra. Para el 72 otra es diferente. Para el 73 solamente se encuentra de un estilo. Muy bien. Por 13 años se volvió a hacer a partir de 1874 moneda republicana al estilo del gorro frigio. ¿Cuál fue la razón, Carlos? Se había recuperado la República, estaba restaurada y el peso de balanza no había tenido el éxito que se pensaba a nivel exterior. Entonces se retomó este diseño que ya era conocido, pero creo que a nivel extranjero y fue demasiado tarde. Habíamos perdido el mercado internacional. Excelente respuesta. Más completa ni Prado. Muy bien. Todas las monedas de plata de 8 reales de Oaxaca son muy fácilmente conseguibles. Unas más difícil que otras. Alguna pequeña serie de algún año en particular es muy raro, etcétera. Sin embargo, el desafío real de la Casa de Moneda de Oaxaca son las denominaciones pequeñas, particularmente las de cobre. Son rarísimas. Una moneda de 1 centavo que tenga la OA de Oaxaca, yo no las conocí sino hasta que tenía 30 años. Son piezas rarísimas. Aquí vemos la diferencia no diferencia, la manera como se presenta esta pieza de Oaxaca. La más común de todas, entrecomilladas, es del año del 72. Cualquier fecha después del 72 es difícil de encontrar. Entre más tiempo te acerques a su último año de acuñación, es más raro. ¿Cuál fue el último año de acuñación? ¿Te lo sabes, Carlos? De Oaxaca. Fue el 93. No, ese es el año en que cierra la Casa de Moneda de Oaxaca. ¿Pero en qué año acuña monedas de 1 centavo por última vez? Empieza en 71. ¿Cuál fue su último año de acuñación? El 90. No, en 76. Nada más 4 años. No lo sabía, fíjate, hasta hoy. Son 5. 71, 72, 73, 74, 75 y 76. Son 6. 6 años de diferencia de acuñación, pero las cantidades son ínfimas. De la que más sobrevivió fuera del 72 y siempre aparecen casi lisas y muy maltratadas. Este es uno de los mejores ejemplares que yo haya visto. En plata, la situación es igual. En plata es muy difícil. Estas piezas fueron acuñadas el mismo año, Carlos. ¿Cuál es la diferencia? El ensayador. Muy bien. Tienes una N y tienes una E. ¿Cuál de los dos es el raro, la N o la E? La N. La N en las monedas de 5 centavos es la común. La letra E en las de 5 centavos es la rara y por muchísimo. Muy bien, ahí está, como bien dijiste, justamente. Pero en las monedas de 10 centavos ocurre lo opuesto. La N es muy rara. Yo nunca he visto un ejemplar, te soy franco, ni fotografiado siquiera, mucho menos en subasta. En 10 centavos la letra N es rarísima. Yo dudo que incluso se hubieran acuñado, pero de la letra E es lo común. Este es el mejor ejemplar de una moneda de 5 centavos de Oaxaca que yo haya visto en mi existencia. Quizás los haya mejores y no me haya tocado verlos. Siempre salen muy circuladas, muy circuladas. Los ensayadores, pues como te darás cuenta, fueron muy pocos. Fíjate, este caballero estuvo por 30 años en la Casa de Moneda. Más de 30 años. El otro, también por lo consiguiente, estuvo en años diferentes.
Y con esto, mi querido amigo, terminamos con la Casa de Moneda de Oaxaca. ¿Cuánto dinero crees que acuñó la Casa de Moneda de Oaxaca? Uy, unos 50 millones. Vamos a ver. Ya te andas acercando más con las casas de moneda grandes. En oro, casi 1 millón de pesos, bueno, 3/4 millón de pesos. En plata, 5 millones de pesos y en cobre, 346 No, pesos. ¿cuál? Fíjate tú, todo el cobre entre el 72 y el 75, perdón, no, debe ser 71 y 76, 346 pesos con 25 centavos. En todos los años nada más se acuñaron 34,000 piezas en cobre de centavo. 34,000 pesos de piezas. Imagínate por lo cual es tan raro. Perfecto. Casi 6 millones de pesos. Esta es una casa de moneda difícil de encontrar, pero no rara, especialmente en las monedas de 8 reales. ¿Cuántas secas vimos hoy, Carlos? Hoy vimos 4 secas. Muy bien. Son las primeras 4 voces de este coro de 7 voces que vamos a hablar. La próxima vez que nos reunamos, vamos a hablar de los otros 3, de las otras 3 voces que nos faltan. Con esto terminamos el módulo de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Ricardo. Gracias a ti por esta muestra tan didáctica de la cronología que corresponde a cuatro secas. Tú los acabas de mencionar. Vamos a hacer una pequeña relación de las mismas. Iniciamos con la del Estado de México, que únicamente fue de 1828 a 1830. Y como característica principal, pues obviamente es la seca más escasa que tenemos, ¿no? Y por su poca etapa de vida que tuvo, se estuvo desde que nació. Ricardo ahí nos mostró los documentos que a pocos meses ya se estaba pidiendo su cierre, o sea, de manera incongruente. Pero en fin, fueron ciertos intereses que al final afectaron a dicha seca y la hace la más escasa de todas las que tenemos en México. Continuamos con Guadalupe Calvo, que se encuentra en el estado de Chihuahua, para quienes nos ven en el extranjero, en la parte norte de nuestro país. Y como punto, pues, curioso, es la primer seca donde se invierte, pues, en una maquinaria más moderna, si se puede mencionar así, que es una máquina de vapor, ¿no? Pero fue consecuencia precisamente de verlo como inversión por parte de la arrendataria que estaba a cargo de dicha casa de moneda. Continuamos con una seca un poquito más común, si se puede mencionar así, que es la de Culiacán. Culiacán obviamente lo relacionamos un poquito y vimos en los diseños vinculados con Sonora, y más adelante vamos a ver por qué. No olvidemos que antes tanto Sonora como Sinaloa conformaban el estado de Occidente. Entonces por ahí ese vínculo tan especial, ¿no? Ricardo nos relacionó la teoría de por qué es una de las casas más mexicanas, si se puede mencionar así, al que nunca fue ocupada por la intervención francesa, ¿no? Entonces eso hace, amigos de Academia Numismática, que las fechas de 1865-66 sean tan escasas, ¿no? Pongan atención ahí. Y cerramos un poquito más profuso en relación a la Casa de Moneda de Oaxaca, siempre tan interesante por su historia. Recordemos que Juárez, quien fue, pues ahora sí que el personaje principal para que se creara dicha Casa de Moneda, pues Juárez es oriundo de Oaxaca, ¿no? Entonces había sido gobernador del mismo, había incidido en muchas formas y pues obviamente dentro de su papel gubernamental, se puede decir el segundo de a bordo políticamente, ya que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tuvo mucha injerencia y en el Senado para que finalmente se aperturara una casa de moneda ahí. Ahí Ricardo nos mencionaba, ¿no? Que existe documentación todavía no muy certera que ubica a la Casa de Moneda de Oaxaca, que tuvo 2 sitios. Me viene en mente lo que Ricardo nos relató de la Casa de Moneda de San Luis Potosí, pero ahí sí tenemos la certeza documental. Entonces, con base a investigaciones vamos a ver al final qué sucede aquí. Lo que sí les puedo recomendar es que en ese viaje que hagan ustedes a Oaxaca, que es un lugar
precioso, autóctono de nuestra nación. Hay una placa de la Sociedad Numismática de México, una idea fenomenal de reconocer dónde estuvieron las casas de moneda, ¿no? Las secas. Entonces, ahí en Oaxaca, en cierto edificio, ahí hay una placa donde dice, aquí estuvo la casa de moneda de Oaxaca, de tal fecha, Sociedad Numismática de México. Dense una vuelta, es como un tip nada más. Y ya cerramos aquí con esta cuestión de los cobres que yo acabo de aprender. Ricardo, yo no lo sabía, te lo confieso, y pues el periodo tan corto, ¿no? Entonces la escasez como tal, y pues como tú lo dices, todos aprendemos de todo y siempre es momento de seguir aprendiendo. Gracias, Ricardo. No, hombre, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y si no hay más comentarios, mi querido amigo, nos vemos el próximo viernes en el estreno del próximo módulo. Y pues vamos a ver qué más cosas decimos, porque en el módulo que sigue terminamos con estas voces y nos empezamos a abocar a la revolución, que es un periodo que han estado esperando mucho por los comentarios que han estado, que se han estado recibiendo. Sí, sí, totalmente. Vamos a tener en nuestro siguiente módulo ya el 25, pues la segunda parte, ¿no? De estas 7 voces. Vamos a dejarles de tarea que vayan pensando a ver cuáles son. Ya mencionamos aquí un estado y que tiene esa peculiaridad de también haber tenido 2 casas de moneda. Entonces, pongan en mente, pónganse a trabajar para ver cuáles siguen, cuáles son estas 3, bueno, cuáles son estas casas restantes, ¿no? Que faltan para completar este coro de voces, de 7 voces. Ricardo, pues nos despedimos y gracias nuevamente. Nos vemos, que la pases bien. Hasta luego. Nos vemos, amigos. Chao. Descansen, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Hasta luego.